¿Qué pasa cuando un personaje se vuelve más grande que la persona que lo interpreta? ¿Qué pasa cuando ese personaje no se apaga, ni siquiera fuera del escenario? Hoy quiero hablarte de un documental que no solo intenta contarte la historia de una leyenda, sino algo mucho más incómodo. La historia de un hombre que nunca dejó de ser Hulk Hogan. En una etapa de mi vida fui muy aficionado a la lucha libre, en específico la WWE. Yo entré en la época de Batista y John Cena, pero incluso ahí el eco de Hulk Hogan seguía presente, no solo como recuerdo, sino como referencia. Incluso llegué a ver su combate contra Shawn Michaels en ese leyenda versus ícono, que para muchos fue puro espectáculo, pero también pura nostalgia. Y con el tiempo entendí algo. No estaba viendo solo a un luchador, estaba viendo a una de las figuras más importantes en la historia del entretenimiento deportivo. Por eso, cuando vi que salió este documental en Netflix, no dudé en verlo. Hulk Hogan Real American, dirigido por Brian Storkel, no busca solo contarte su historia, busca responder algo mucho más complicado. ¿Quién era realmente Terry Ginn Bollea detrás del personaje? El documental está dividido en cuatro partes y la primera nos muestra algo clave. Antes de Hulk Hogan, había un joven que simplemente estaba buscando su camino. Terry no seguía la ruta tradicional, no fue a la universidad, apostó por algo incierto y en ese proceso descubre el mundo de la lucha libre. Pero aquí viene algo importante, descubre la verdad del espectáculo, que no todo es real, pero tampoco es completamente falso, y aún así decide entrar, porque lo que realmente importaba no era si era real o no, sino el impacto que podía generar. Y con su físico, su presencia y su carisma nace Hulk Hogan. El segundo episodio muestra el nacimiento de algo mucho más grande, la Hulkmanía. Hogan deja de ser solo un luchador y se convierte en un fenómeno cultural. Aparece en televisión, en películas, en entrevistas, está en todas partes. Y aquí el documental acierta en algo importante, mostrar que esto no fue casualidad, fue una sinergia perfecta entre la WWE y Hogan, un personaje perfecto en el momento perfecto. El punto más alto probablemente sea su combate contra André el Gigante en WrestleMania 3, pero mientras todo eso crecía, su vida personal empezaba a deteriorarse, porque mantenerse a nivel significaba no parar nunca. Y aquí es donde el documental sorprende, porque cuando todos esperarían la caída, lo que ocurre es una reinvención. Terry deja la WWE y llega a la WCW, pero el mundo ya no quería al mismo héroe, quería algo diferente, y entonces pasa algo clave. Hulk Hogan deja de ser el héroe y se convierte en el villano. Nace Hollywood Hogan dentro de la New World Order, y esto funciona. Funciona porque rompe con todo lo anterior, pero también porque demuestra algo. El personaje podía cambiar, pero nunca desaparecer. En el último tramo del documental ya no estamos viendo el ascenso, estamos viendo las consecuencias. Problemas de salud, problemas legales, una vida que empieza a pasar factura. Y en un intento por reinventarse una vez más, Terry entra al mundo de los realities con Hogan Knows Best en VH1. Un intento de mostrar su vida real, su familia, pero aquí ocurre algo interesante, porque lo que parecía unirlos terminó separándolos, como si el personaje también hubiera invadido ese espacio. Y en sus últimos años, intentando seguir ligado a la lucha libre, su salud termina deteriorándose aún más. Y más allá de lo que cuenta, también importa cómo lo hace. El documental se construye con entrevistas a familiares, colegas e incluso Donald Trump. Pero el eje es Terry, en lo que se considera su última entrevista en vida. Él mismo repasa su historia, sus etapas, su combate, sus polémicas, y sobre todo la tensión entre el personaje y la persona. A nivel técnico, la edición es sólida y se apoya bien en material de archivo con momentos claves que ayudan a entender tanto a Hulk Hogan como a Terry. Y aquí es donde el documental realmente funciona, no en contarte su historia, sino en mostrarte el conflicto, porque hay una idea que se repite constantemente. Terry nunca logra separar a Hulk Hogan de sí mismo. Pasó tantos años interpretándolo que el personaje empezó a tomar control, en su forma de hablar, en su ego, en sus decisiones. Y eso es lo más interesante del documental. No es solo una historia de éxito, es una historia de identidad. Además, el documental no evita sus polémicas, desde acusaciones de esteroides hasta escándalos personales bastante oscuros. Y eso le suma puntos, porque no intenta idealizarlo. Aún así, es imposible negar lo que fue Hulk Hogan, un personaje que parecía un superhéroe con un carisma enorme y una conexión única con el público. Alguien que definió una era y que hizo que generaciones enteras crecieran viéndolo como algo más que un luchador, casi como un símbolo. Pero quizá ese fue también el problema, porque cuando un personaje se vuelve tan grande, a veces ya no hay espacio para la persona, y ese termina siendo el combate más difícil de todos.